Sí, Ya puede listo. iniciar. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy, mi compañeros y yo vamos a presentar lo que es el trabajo escalonado número 2 que corresponde al diseño de básicamente toda la edificación, teniendo en cuenta todos los elementos estructurales. Bien, una breve descripción. Como ya conocemos, el proyecto que nosotros tenemos es un edificio residencial con 9 pisos y un semisótano y 2 sótanos. La ubicación la podemos observar acá, que es Miraflores, Urbanización Santa Cruz, y el nombre que se le ha asignado al proyecto es Edificio Multifamiliar Córdoba. Bien, para lo que es el análisis, el posterior análisis, previamente se le tiene que asignar unas ciertas cargas de diseño para que el programa pueda, en base a estas, obtener lo que es la respuesta estructural, ¿no? Por ejemplo, acá las cargas vivas, podemos observar las diferentes cargas que se le ha asignado al programa. Eh, También lo que son las cargas muertas. Bien, previo a esto se ha realizado lo que es la estructuración de la edificación, considerando diversos criterios tales como continuidad, regularidad y mantener más que todo la rigidez en ambos sentidos, tanto en el X como en el Y, para lo que es el tema de las derivas, cuando ya se analiza. Nosotros hemos visto conveniente separar la edificación en dos bloques, como se puede observar acá, ya que en la zona central teníamos lo que es el bloque de ascensor y esto generaba mucha irregularidad en lo que es, por esta parte, había muchas aberturas. Entonces consideramos conveniente separarlo en dos partes. Entonces ha hecho, digamos, el análisis de dos edificaciones parecidas, pero diferentes, ¿no? Valga la contradicción. Bien, a continuación, lo que es el análisis sísmico, que lo realizó mi compañero John. John, ¿estás ahí? Sí, bueno, continuando con la presentación, bien, primero vamos a hablar sobre el análisis sísmico que realizamos en la edificación, ¿no? En sí, un breve resumen, porque esto ya lo presentamos en el trabajo escalonado 1, ¿no? Bueno, ahí están los parámetros sísmicos, tanto para la edición X e Y. Bueno, siguiente diapositiva. Espectro de respuesta. Puedes avanzar, por favor, más rápido. Ese es un resumen, ¿no? De lo que hicimos tanto para el bloque norte como para el bloque sur, ¿no? El análisis de... Ajá, siguiente. Bueno, el sistema estructural que obtuvimos era de muros estructurales. Bueno, análisis dinámico. Siguiente. Siguiente, por favor. El análisis modal Bueno, el modal se refiere a... o la tabla de periodos con masa participativa. Posgrado de libertad. Ah, ya sí, aunque no lo incluimos en esta diapositiva. Sí, sí lo hemos hecho, doctor, pero no sobre la masa no lo hemos colocado. ¿En cuánto está el periodo, por favor? ¿Pueden revisar sus notas? Me parece. Punto 6 segundos es aproximadamente, doctor, el periodo. Y en otra dirección. Punto 7 más o menos está por ahí en Ya. el rango. A ver, continúe, por favor. Ya. Sí. Sí, continúa, por favor, avanza. Ah. Bien, también hicimos la verificación de irregularidades. Bueno, de resistencia en sí no debería ser eh, de esta manera, ¿no? Porque deberíamos colocar en sí cuánto va a resistir ya con el diseño, ¿no? Los elementos estructurales, ¿no? Pero, a ver, continúa. Siguiente. Bueno, hicimos tanto en altura, como tanto en elevación. Siguiente. Al final hay un resumen. Bien, está el resumen de irregularidades, ¿no? Este es para bloque norte, igualmente para bloque sur, ¿no? Esta es una breve descripción, ¿no? Se tiene como irregularidad en planta, bueno, no se tuvo irregularidad en planta, pero digo en altura, en planta sí, ¿no? 0,85, el más perjudicial, que era la discontinuidad del diafragma. Bien, continúa por favor. Sí, bueno, todo ello nos sirvió para obtener unos factores también de amplificación, ¿no? Que se necesita según la norma, que nos dice, dependiendo de la cortante dinámica y la cortante estática, ¿no? Cuánto se va a amplificar para las combinaciones. Y ello para luego diseñar, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a presentar el diseño de las vigas. Hicimos tanto para el bloque norte y para el bloque sur. Siguiente. Bien, para el bloque sur, por ejemplo, voy a presentarle el diseño de esta viga
que se encuentra en el eje 4, ¿no? Es una viga de 35 por 70 centímetros. Vamos a usar un F'C de 280, FY de 4200. Bueno, continúa. Bien, hicimos primero el diseño por flexión, ¿no? Ahí están el diagrama de momentos vectores. Hicimos la verificación, bueno, bueno, acá está, ¿no? Según los artículos, cuánto es la cuantía balanceada que necesitamos, cuantía mínima. Bueno, esos son los momentos últimos que tenemos, ¿no? En los tramos. Siguiente. Hacemos la verificación de cuantía para cada tramo tomando una capa, ¿no? Y bueno, y vemos que sí cumplen, ¿no? Esa cuantía. Siguiente, por favor. Bueno, acá obtenemos el acero de refuerzo, ¿no? El acero mínimo, el acero requerido, el acero máximo. Y bueno, vemos que con 3/4, varilla de 3/4, necesitamos entre 3 a 4 varillas, ¿no? Dependiendo del tramo. Y bueno, hacemos una verificación con el acero colocado y vemos que cumple, ¿no? Para una capa. Siguiente, por favor. Bueno, otras verificaciones sería como el espaciamiento que debe haber entre varillas, que también acá vemos que sí cumple. Verificación de fluencia y de tipo de falla que sea dúctil, ¿no? Que no resulte una falla frágil. También el requerimiento mínimo por agrietamiento, también otras verificaciones, ¿no? De resistencia de sección. Siguiente. Bueno, también hay otras verificaciones, bueno, que en el artículo 21.3.3 menciona, ¿no? Dependiendo del sistema estructural y dependiendo las varillas que vamos a usar, si es que cumple, ¿no? Esa condición. Vemos que sí, está de acuerdo a ello. Bueno, siguiente. Ahora veamos con el diseño por corte. También se tomaron estos tramos y bueno, se tomaron los cortantes últimos, ¿no? A una distancia de, ¿qué sería peralte? Que sería 64 centímetros, porque en la altura de la viga es de 70. Bien, obtenemos ahí las cortantes y bueno, el cuadro inferior es un resumen de el acero, ¿no? Que se colocó, que se obtuvo por flexión. Siguiente, que luego usaremos más adelante, ¿no? Bien, acá eh, hacemos el metrado. Este metrado es teniendo como algo preliminar, ¿no? Las losas, ¿no? Que van a actuar, el ancho tributario. Bueno, en Una este caso, consulta, ¿ya terminó las vigas? diseño sí. Ah, no, no, estoy explicándole diseño por corte. En las vigas, ya, en las vigas, ya. Sí, Ya, sí, continúa. ya. Ya, entonces, ya acá también, bueno, los requerimientos sísmicos que nos dice la norma, de separación de estribos por confinamiento, ¿no? El acero de estribo y el acero longitudinal, ¿no? El máximo que hemos obtenido por flexión, que era de 3/4, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿no? Siguiente, hacemos más verificaciones y ese es el esquema de armado final, ¿no? Para los estribos, ¿no? Queda el primero a 5 centímetros, 9 a 15 y el resto a 30, ¿no? De 3/8 para los tres tramos. Bien, siguiente. Bien, esa es una imagen, por ejemplo, de dibujo, ¿no? De la viga en AutoCAD. Bueno, ahí está los estribos, el acero, ¿no? Y hay unos cortes, ¿no? Corte A, corte B, donde se nota que en una parte necesitaba más acero, ¿no? 4 varillas y en el otro 3 varillas. Siguiente. Ya, esa es la parte espejo, el espejo se puede decir, cómo es simétrico la estructura respecto al eje Y. Entonces, esa es la otra parte. Siguiente. Bien, ahora verificaciones por servicio, ¿no? Primero el control de fisuración. Para ello necesitamos los momentos por carga muerta y carga viva, que también lo sacamos del programa. Siguiente. Bueno, y con ello obtenemos el momento máximo, pero por carga de servicio. Ya, para esto el artículo de la norma nos menciona un parámetro Z, dependiendo de la condición de la viga que está expuesta, ¿no? Si es interior o exterior. En este caso es una viga interior y vemos que nos sale un valor de 31.000, ¿no? Kilogramos fuerza por centímetro. Y bueno, este cuadro inferior es los resultados de diseño de flexión anteriormente obtenidos, que nos servirán para calcular el factor Z, ¿no? Siguiente. Bien, en control de fisuración, ¿no? Acá obtenemos el valor de Z que se obtiene para cada tramo, ¿no? de la viga. Y obtenemos que el máximo fue algo de 17.000, ¿no? Y es muy inferior a 31.000. Entonces, sí cumple esa condición, ¿no? Siguiente.
Ya, ahora, el control de deflexiones. Aquí la norma también nos menciona un momento de agrietamiento. eh, y bueno, hacemos deflexión del esfuerzo de concreto, de esfuerzo máximo, ¿no? Que se va a dar en el concreto, el eje neutro de sección transformada. Siguiente. Ah, y las deflexiones instantáneas lo calculamos, bueno, siguiendo la norma, no todo, siguiendo la norma es 0,60. Y vemos que en sí la deflexión total es muy inferior, ¿no? a la admisible. Y vemos que sí cumple el control de flexiones, ¿no? Siguiente. Bien, compañero Morocho, no sé si puedes presentar el PDF, por favor. Ah, sí, un momento, es que había presentado solamente el... Ah, Vigas, me parece que es este, ¿no? Yo. Sí, bien. Por ejemplo, ahí está un esquema final, ¿no? De todas las vigas, tanto del bloque sur como del bloque norte, ¿no? Con sus respectivos cortes para ser más detallado. Ajá. Ahí están los estribos. Y bueno, ese sería el diseño de vigas, ¿no? Respecto a mi persona. Bien, a continuación mi compañero continuará con el diseño de muros. Gracias. Mm, sí. Espera. Regresa a la parte de la presentación. Hay un pequeño error que espero sea solo del gráfico. No puedo anotar, pero en la plan, abajo de la letra E de bloque, esos aceros deberían tener continuidad. Acá. Sí, la viga pasa. No es que termine ahí la viga. La viga atraviesa su muro. Sí, claro. Sí, doctor. Ya casi te pongo 20. Ya, continúen chicos, está bien, buen trabajo. Sí, bien. Ahora mi compañero, Ah, este... Sí, sí, siga. compañero, bueno, siguiendo con lo que es diseño de muros, bueno, mi compañero ya mencionó que nosotros tenemos dos bloques, norte y sur. Siguiente, compañero. Para este caso vamos a presentar un ejemplo, ¿no? Del muro que se encuentra en la parte superior izquierda, que es el P3S. Se tomaron los datos iniciales, ¿no? De FC, FI y la longitud en X y en Y. Ahora, bueno, este caso es especial porque, bueno, nuestra edificación tenía muchos muros en forma de L. Y bueno, para ello nosotros obtuvimos las reacciones, ¿no? P, cortante y momento del modelo de TAPS. Se le dio un refuerzo longitudinal y transversal inicial de varía número 6, ¿no? Cada 150 para longitudinal y transversal a 250 milímetros. Siguiente, compañero. Ya. Y bueno, para hallar el eje neutro de esta sección, para ello, bueno, hicimos lo que usted nos recomendó, ingeniero, que era más o menos a los momentos que eran pequeños, colocarle 0, ¿no? Para poder más o menos ver el eje neutro, su ubicación. Y bueno, esos son los resultados del SP Column. Y bueno, salía que sí necesitaba, ¿no? Elemento de borde, por ejemplo, en el caso de X y Y, ¿no? Los dos ejes. Y posterior a eso se comenzó a diseñar los elementos de borde para X y para Y, ¿no? Ya, luego, para el diseño por corte, bueno, ahí se puede ver un resumen más o menos de la tabla, ¿no? Y bueno, y finalmente se tiene el diseño, ¿no? Sería dos capas de variables longitudinales de número 6 cada 150, elementos de borde de muro en dirección X de 600 milímetros, 12 varillas en dos capas, ¿no? Con estribos y ganchos número 4 separados 100 milímetros, de la misma forma para el muro en la dirección Y. Siguiente, compañero. Para los pisos superiores también se siguió la misma metodología, ¿no? Se obtuvieron los datos del modelo ETAPS y se procedió también para poder hallar, ¿no? El eje neutro, se colocaron ceros en los momentos que eran muy pequeños, se podría decir. Siguiente, compañero. Para este caso se utilizó ya no a 150, sino a 300, ¿no? Siguiendo más o menos que sea múltiplo, ¿no? Para poder que las varillas sean
continuas, ¿no? En toda la edificación. Para este caso salió que necesitaba confinamiento en Y. Siguiente, compañero. Y bueno, y también se hizo el diseño por cortante, ¿no? En este caso, se tiene dos capas de varillas longitudinales, número 6 a cada 300 milímetros, y elementos de borde, ¿no? En el muro de dirección Y de 400 milímetros, 6 varillas, número 6 en dos capas, con estribos y ganchos, número 4, separados a 100 milímetros. Bueno, siguiente, ya, eso sería todo de mi parte, doy paso a mi compañero. Sí, gracias. Bien, Una continuando con consulta, ¿columna viene después? doctor, pasa que había un error y la parte de columna sí nos ha faltado. Ya, listo. Sí, bien. Bueno, continuamos con lo que es el diseño de losas. Para el diseño de losas, previamente se tuvo que hacer el predimensionamiento de lo que es el espesor de cada una de las losas en función a las luces de los paños. Esto con la finalidad, como menciona la norma, de si es que no se desea, digamos, hacer el control de deflecciones. Bien, lo que se hizo acá fue, bueno, en el predimensionamiento, digamos, en la primera fase hemos definido qué tipo de losas pueden ser de tipo macizas. Por ejemplo, tenemos acá estos 3 paños en el bloque sur, que son paños con luces considerables, por lo cual hemos considerado que deben ser losas macizas para lo que es la cantidad de refuerzo que vaya a requerir. Y también para estas 3 losas que se encuentran en la parte del bloque norte. Perdón, estos 4 pequeños paños de losa. Bien, para nosotros poder hacer el diseño, lo que hemos considerado es de que en las losas aligeradas se considera un ancho, digamos, efectivo de 40 centímetros, que es lo que corresponde a la separación entre viguetas. Y para lo que son las losas tanto macizas, que van a ser diseñadas en 2 direcciones, se ha considerado un ancho unitario para lo que es el cálculo de los momentos y posterior diseño. Bien, acá hay un pequeño ejemplo de lo que se ha hecho con un... Voy a mostrar solamente el ejemplo de una viga y a posteriori yo voy a mostrar todo el plano. Acá tiene, perdón, de una losa. Acá tenemos lo que es la losa 10, que corresponde a entre los ejes 6 y 7 y los ejes A y B del plano. Esta losa tenemos acá lo que son los momentos. Cabe recalcar que los momentos obtenidos son momentos por cargas de gravedad. Acá tenemos una zona que es la zona izquierda, que corresponde a un momento negativo. Tenemos la zona central, que corresponde a un momento positivo, y la zona, lo que es derecha, un momento negativo. Entonces tenemos esos momentos colocados acá. El acero lo calculamos con esta fórmula, que también está en la norma, que es una fórmula que permite que se pueda colocar en una, digamos, una tabla Excel. Y obtenemos un acero de 0.7, ¿no? Este acero tiene que ser comparado con el acero mínimo por flexión, que especifica también la norma, que es el mayor bueno, acá debería ser el mayor, que es el mayor de estos dos. Y a las finales podemos obtener lo que es el acero a flexión en esta parte de la zona izquierda. Lo mismo hacemos para la zona derecha, para la zona central y para la zona derecha. Y bien, al momento de hacer los cálculos podemos obtener esta pequeña representación esquemática. Tenemos esta vista en sección de lo que es el aligerado de, en este caso, 20 centímetros. Y tenemos acá una representación esquemática de lo que es la vista en planta y la distribución de los aceros. En este caso hemos obtenido un acero de 3 octavos en la parte de los momentos negativos, un acero de 3 octavos en la parte central y un acero de media pulgada en la parte derecha, ¿no? Esto es un indicativo de que en esta parte se presenta una mayor cantidad de momentos. Estas longitudes de corte se ha hecho en función a diversos criterios. Uno de ellos podría ser tomar el tramo de luz libre y dividirlo entre 3. Otro de ellos es verificando o observando el diagrama de momentos, el punto de inflexión y alejarnos de ese punto de inflexión de veces, una distancia la mayor entre el peralte efectivo o 12 veces el diámetro que se está considerando, ¿no? En este caso hemos obtenido una distancia de 80 centímetros. Acá se ha repetido, no sé por qué. Bueno, al momento de realizar lo mismo para las losas macizas, cabe recalcar que en las losas macizas el proceso es muy parecido, solamente de que se tiene en consideración un ancho unitario de 100 centímetros y un peralte efectivo, en este caso de 17 centímetros, ¿no? Correspondiente a la altura total menos un recubrimiento de 3 centímetros que estamos considerando.
También tenemos que tener en cuenta de que se tiene que tener el acero que se obtenga debe ser mayor a un acero mínimo, especificado por norma, que es de 0.0018 por el área efectiva, por así decirlo. Y obtenemos lo que es, al menos en el bloque sur, tenemos esta pequeña representación esquemática de lo que son los cortes de los aceros que hemos obtenido. Y bueno, acá también tenemos el acero por temperatura, tanto para el bloque sur y el bloque norte. Eso justamente lo tengo acá en el plano. Bueno, acá están todos los cálculos. Y acá está finalmente el plano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el bloque sur, tenemos para las losas macizas, en la parte central hemos obtenido aceros de media espaciados cada 30, y en la parte de los momentos negativos, aceros de media, en este caso para esta parte de acá, espaciados cada 20, ¿no? Y para el bloque norte también tenemos como pueden observar en el plano, en las partes centrales tenemos aceros de media espaciados a cada 30. Eh, por ejemplo, acá en este aligerado que se observa en esta parte superior, tenemos aceros de 3 octavos. Bueno, esto es por vigueta, ¿no? Esta representación que está acá. Y bueno, eso es la parte lo que corresponde a lo que... perdón, un momento. Sí, esa es la parte que corresponde a la parte de diseño de losas, autor. Ya. Ahora doy paso a mi compañero. Sí, para finalizar, elaborar el diseño de zapatas. Siguiente, compañero. Ya, como bueno, no sé si se ha ido en el modelo, hemos vuelto a elaborar el sótano porque lo habíamos borrado, solo habíamos construido la parte de arriba, con todos los apoyos y muros perimetrales, ¿no? Por lo que justamente en el muro, los muros perimetrales iba a ser todo muro y no había manera de separarlo, ¿no? Por lo que en el centro solo quedaban columnas solitas. Para ellas elaboré solo columnas aisladas, ¿no? Con eso básicamente se saca la carga de servicio y se verifica para la carga última, ¿no? Ahí tenemos la presión de la resistencia última del suelo. Siguiente. Este es un bosquejo básicamente de la viga 31 del bloque norte, ¿no? Se verifica por corte la fórmula normal y se verifica que cumpla con el corte que se saca del ETABS. El punzonamiento igualmente, el perímetro de punzonamiento y la relación de los lados, ¿no? También cumple. Siguiente, está la combinada. Siguiente. Falta el refuerzo longitudinal. Por considerarse zona sísmica, se considera la cuantía mínima de 0.02 raíz de... No, sí, FY o raíz de FY por 4200, ¿no? Tenemos igual el balanceado y nos sale a ceros de 3/4 cada 15 centímetros. Para refuerzo transversal también la cuantía mínima se saca de la misma manera y sale 12 ceros de 3/4 por cada 15 centímetros. Siguiente. Para el contorno sí, como habíamos separado cada metro la carga, se estableció que iba a ser una carga partida o sea, tonelada por metro, no es carga P, solo carga. Siguiente. Este es básicamente el diseño de la primera parte del cachito del bloque norte que mide 2,60 metros, ¿no? Se sacan los datos y he sacado un promedio de cada, ¿cómo se llama? De cada fuerza que caía a los nodos, ¿no? De la cara muerta a la cara viva y sus momentos. Luego se toma con qué referencia se va a hallar una
las varía de cuatro, o sea, de un medio salía muy pequeña la cuantía mínima, aunque con esta también sale igual. Y para allá el parante efectivo, ¿no? De 15 centímetros. Y se verifica que se verifica que sea mayor de 15 centímetros. Y sale 62, ¿no? Siguiente. Luego, las presiones de diseño básicamente es lo que carga encima la zapata. Se, se calcula como está en la pantalla. Con el momento, bueno, primeramente sale el ancho de la zapata. Como se toma solo por metro, ya se considera el largo para la inercia, el largo de la zapata como 1 metro, solo se despeja el ancho, sale 70 centímetros. Pero lo incrementaba porque en el 6 salía el diagrama de presión de tierra superaba al 2.125. Bueno, y con uno salía salía poco casi en el morado. Se saca la presión admisible del suelo, 14 toneladas por metro cuadrado. Y la verificación por corte. Siguiente. El refuerzo longitudinal, básicamente de la misma manera que el anterior. Se usa la cuantía mínima porque he dicho que es como era 70 centímetros, yo considero muy ancho. Y para faltar el acero de transversal, también es de 5/8 cada 15 centímetros. Ahí está un diagrama. El siguiente básicamente ya es dibujado en el CEF. En la primera gráfica es por servicio. Como menciona la parte de arriba, lo bonito, porque salía muy rojo, muy morado. No, bueno, no cumplía el servicio, ¿no? Digo, en cara última. Y siguiente, eso es todo, creo. Una consulta, Doc. Sí, 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 te usted- lo dale. ¿Puedes poner la última diapositiva? ¿No tuvieron problemas ahí con el límite de propiedad para colocar sus zapatas con cimiento corrido de manera central? Parece que no consideró el vecino. Todo está Este, fijado. el contorno. Sí. Generalmente porque hay límite de propiedad con el vecino, generalmente es zapatas, cimientos corridos excéntricos, ¿no? Porque no tienes ese espacio en Sí, verdad. Bueno, salía, cuando era muy pegado, salía muy morado, no tenía cómo solucionarlo, son alrededor de 50 centímetros más. Bueno, no encontré solución a eso. Incluso para cara última, como se observa, la parte inferior es casi mayor al 40, pues, 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Ok. Será ese comentario. Ya. Sí, yo quería consultarles, pero al ver el diseño en las columnas y el de las vigas, y si habían chequeado los nudos, y si habían asegurado que haya columna fuerte, viga débil. Esa era mi consulta. Y la misma consulta va a ser para los demás grupos, así que vayan pensando en esa respuesta. Bueno. Listo, chicos, gracias. Siguiente grupo, por favor. Grupo 2. Bravo, Cañal, Cárdenas, Guamán y Rojas. Ya del primer piso al séptimo era 331,23 metros cuadrados. En las condiciones de sitio, hay zapata corrida, pero luego en análisis hicimos también unas zapatas aisladas. El suelo es gravoso y de las propiedades mecánicas para los materiales son los que se muestran. Recalcar que el FC era de 210 y el acero de grado 60. Siguiente, por favor. Acá pueden ver una imagen del cambio que hicimos en la estructuración de los elementos. Disminuimos el número de placas en el eje 7 de 7, pero con menos longitud, y en el eje Y 5 placas, y en ambas direcciones estaría la placa que compone la caja del ascensor para la planta típica.
Siguiente. Bueno, luego de esta estructuración hicimos lo que sería el control de distorsiones, que en este caso ya cumplía para todos los casos, tanto para análisis en X y en Y. Siguiente. En el análisis dinámico, para hacer la verificación de las irregularidades, encontramos una irregularidad en la planta X, 0,75 y en Y de 0,9. Respecto al análisis modal, no hemos colocado aquí la tabla del esto, pero bueno, nuestro periodo sería de 0,63 aproximadamente. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora pasaremos a lo que es el diseño propio de los elementos estructurales. Respecto al diseño de vigas, se había comentado que no lo habíamos realizado por lo que sería por capacidad, y las deflexiones, bueno, el diseño por deflexión también estaba incorrecto. Por ello mismo, recopilamos lo que serían los momentos máximos positivos en cada uno de los elementos que ya habíamos predimensionado anteriormente. Positivos, negativos, hicimos lo que sería el diseño propio. Siguiente, por favor. Acá podemos observar lo que sería el diseño por flexión, para el caso positivo, y bueno, en el caso negativo se repite el mismo proceso, ¿no? Y bueno, eso sería, el positivo sería para la zona media de la viga, y el negativo para los extremos. Siguiente. Y bueno, ahora sí, entrando para lo que sería el diseño de por cortante, esta parte fue la que yo realicé. En análisis por capacidad, consideramos el cortante propio de capacidad, en el que se considere el momento nominal para poder obtenerlo. Ahí se ve la fórmula, y bueno, guiándome de lo que sería la norma. Entonces, el cortante final de diseño, que fue, lo consideré como el máximo entre el de capacidad y el máximo. Y ese fue el que utilicé para el diseño por cortante. Entonces, el proceso propio que hice en el trabajo anterior. Y ahora, por el diseño por flexión, sí, en este momento sí lo realicé tanto por el diseño, por la deflexión de agrietamiento. Y bueno, cumplía. Tanto para cortante, y de hecho, se mantuvo, siguiente por favor, se mantuvo el diseño para ambos casos. Y bueno, es una especulación mía, que es porque quizá tomé mucha holgura en la parte del diseño, es por eso que se repitió. Hipótesis, señorita, especulación no. No, perdón, hipótesis. Sí, tomé mucha holgura para el diseño anterior, y es por eso que no hubo cambios. Ahora pasaré con mi compañero Cristian para mencionar, como hicimos una estructuración, hubo un cambio de fuerzas y se tuvo que realizar el diseño nuevamente. Ahora sí, Cristian, te paso. Cuando continuamos con la posición ingeniero, bueno, veremos a grosso modo, ¿no? Lo que ya se había realizado con anterioridad, porque al final queda el mismo diseño de los ejercicios, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como se puede apreciar en lo que vendría a ser el diseño de las macizas, para el refuerzo positivo, ¿no? Se obtuvo una varilla de 1/4, y para el diseño de acero de compresión y tracción se obtuvieron varillas de 4, ¿no? Siguiente diapositiva. Con respecto al refuerzo negativo, pues se obtuvo de 2 varillas del número 4, ¿no? Y se puede apreciar en la parte derecha la verificación de la deflexión, ¿no? Que está dentro del límite, ¿no? Siguiente diapositiva. De igual forma, ¿no? Se hizo un diseño de losas aligeradas. En este caso tomamos 3 tramos. Se puede apreciar en pantalla, ¿no? Que para el tramo 1, ¿no? La altura, en este caso, el espesor, ¿no? de la losa vendrá a ser de 30 centímetros, y para los tramos 2 y 3 de 20 centímetros. Se pueden apreciar también las fórmulas usadas, y bueno, el resumen, ¿no? del tramo 1, ¿no? Para lo que vendría a ser diseño de acero de refuerzo negativo, se tomaron, ¿no? Varillas una del número 3 y una del número 4, ¿no? Para lo que vendría a ser refuerzo positivo, de igual forma, ¿no? Asimismo, se puede corroborar que la deflexión estimada está dentro del límite, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y asimismo se realiza el mismo procedimiento para lo que vendrá a ser el tramo 2 y el tramo 3, ¿no? Ahí se puede apreciar un esquema gráfico resumen, ¿no? De lo que vendría a ser nuestra luz aligerada. Siguiente diapositiva.
Ahora bien, continuando con el diseño de columnas, después de la primera entrega se hizo un cambio, ¿no?, en la estructuración del plano, ¿no? Eso conllevó que algunas cargas y momentos cambiaran dentro del sistema en sí, ¿no? Y bueno, se corrieron estas nuevas cargas dentro del programa SP-Column, o sea, se corrieron dentro ya de las mismas secciones ya que se tenían, ¿no?, establecidas, ¿no? Y bueno, en este caso se corroboraron, ¿no?, que la sección se mantiene porque cumple con las cargas también. Lo que vendría a ser el diseño de columnas, se obtuvieron 4 varillas del número 8 y, como se puede apreciar en la imagen izquierda, 4 varillas del número 8 y 4 varillas del número 6, ¿no?, con la distribución mostrada. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, para lo que vendría a ser la columna número 2, tuvo 4 varillas del número 8 y 4 varillas del número 6, también con la misma distribución que se muestra en pantalla. Siguiente diapositiva. Asimismo con las del número 3, siguiente diapositiva. Y con respecto al número 4, me parece que... Sí, también. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la quinta, que vendría a ser nuestro último tipo de columna, que tenemos, que es una columna tipo T. En este caso, sí se usa uso de 10 varillas número 8 y 6 varillas número 5, ¿no?, para la distribución. Y bueno, se pueden apreciar, ¿no?, los cargos dentro de este petróleo. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay un pequeño esquema de las secciones ya graficadas, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, le doy el pase a mi compañero Julio. Continuando con la parte de muros, acá se da un ejemplo de lo que hemos diseñado para 3 muros. Bueno, el diseño es el mismo para esas 3. Acá tenemos las propiedades generales de los materiales. Para el caso de columnas hemos incrementado la resistencia del concreto. De 210 hemos elevado a 280, dado que con el valor de 210 no cumplía para la mayoría, bueno, para no decir todo. Y bueno, acá tenemos sus propiedades geométricas de la longitud, la altura del piso típico, así como la del primer nivel, los cuales van a ser necesarios para calcular la distribución de los aceros transversales y longitudinales a lo largo de la zona no confinada. Y bueno, que estos cumplan con las cantidades mínimas que indican en la norma. Para estos muros hemos utilizado 2 capas de varillas número 4, en tanto longitudinal como transversal. Bueno, después de ello, con estos elementos ya graficados, los hemos cargado al software de SP-Column para poder realizar un primer corrido para obtener el diagrama de interacción de este primer modelo sin los elementos de confinamiento, sin aumentar las varillas en los extremos, los cuales nos ha dado un valor cercano a 350, bueno, un valor inicial de 340, el cual se ha aumentado a 350 por temas constructivos. Y bueno, con ello se ha realizado el cálculo para la zona de confinamiento, como es la densidad, no, la cuantía mínima de esta. Y pues se han determinado los estribos de confinamiento que estamos usando de varillas número 4, tanto para la dirección X como la dirección Y. Y también en esta partida hemos considerado aumentar las varillas de los costados, con lo que es en las zonas de confinamiento, a varillas número 5. Y con ambas consideraciones hemos calculado la resistencia a la cortante y pues con esta hemos comparado con la cortante que se obtenía del programa, bueno, del resultado del TAPS. Y bueno, hemos hecho la corrección que nos indica la norma, multiplicándolo por el factor dinámico, el cual no debe superar la mitad del factor de reducción, ¿no?, que se requiera 3.5 para este caso. Bueno, y en todos los casos cumplió. Y acá se ve el diseño final, o bueno, el esquema de cómo quedaría el muro. La longitud de confinamiento en cada lado es de 35 centímetros, con varillas de 5 octavos, ¿no? Tienen 6 en total en cada lado. Y pues al medio se tiene distribuido tanto el acero de
transversal como longitudinal. Y igualmente se repitió el proceso para los demás tipos de columnas. Vamos a agarrar tres tipos de columnas. Aquí tenemos una columna que hace de mayor longitud de 3 metros. Y bueno, acá estaría el restante. Bien, ahora le doy paso a mi compañero Humberto para continuar con la parte de cimentaciones. Sí, en este caso hemos realizado lo que vendría a ser el modelamiento en el software de TAPS. Tuvimos algunas complicaciones para poder realizarlo en lo que vendría a ser SAFE, algunas relacionadas propiamente con el programa, ¿no? Que no corría. Entonces decidimos optar por modelarlo en ETAPS, ya que también se presenta esta disponibilidad, ¿no? En el programa. Lo primero que hacemos es definir lo que vendría a ser los resortes de área. En este caso colocamos lo que vendría a ser el módulo de balasto, que aproximadamente vendría a ser un valor duplicado a lo que vendría a ser la resistencia del suelo, ¿no? La capacidad de carga. Habíamos comenzado en la introducción que era 4.5, entonces en este caso colocamos 9 y colocamos el tipo no lineal para solamente considerar compresión. Luego definimos la sección de la zapata, en este caso un tipo shell, y del tipo slab y con 70 centímetros de espesor, ¿no? Y añadimos lo que vendrían a ser algunas combinaciones de carga, que vendría a ser la de servicio y la de servicio sumada con las direcciones en cada uno del sismo. Siguiente, por favor. Ok, como puede ver en este caso, hemos modelado, cabe resaltar que hemos considerado para los análisis previos, tales como las columnas, muros y vigas losas, un archivo de tabs donde únicamente estaba modelada la superestructura y luego en un segundo archivo ya hemos modelado lo que vendría a ser las cimentaciones para también modelar la subestructura, ¿no? En este caso. Para no poder tener, porque no habíamos verificado si es que tal vez el considerar los resortes podría introducir algunos giros adicionales en las secciones, ya que estamos considerando no un apoyo del tipo empotrado, sino ahora un apoyo del tipo resorte, ¿no? Entonces, para poder evitar todos estos temas, hemos trabajado con dos archivos distintos. Las transmisiones de cargas en este caso sí vendrían a ser las mismas, eso sí lo verificamos entre el archivo donde solamente considerábamos un apoyo empotrado y en este archivo donde considerábamos lo que vendría a ser la cimentación. Bien, entonces este fue el esquema principal de la cimentación, en la cual nos basamos del diseño original del plano y hemos realizado la verificación si cumplía o no. Adicionalmente hemos colocado los section cuts para poder verificar los momentos a lo largo de toda la cimentación y algunas vigas de cimentación que también eran propias del diseño original. Siguiente, por favor. Bien, aquí mostramos algunos de los resultados, en este caso solamente para una carga de gravedad como podría ser la de servicio y para una combinación de servicio con sismo en X, vemos de que en ambos casos se está siendo superada lo que vendría a ser la capacidad portante del terreno, que era un valor de 4.5, en este caso estamos recibiendo 5.6 y para unas condiciones de servicio con sismo tenemos un valor de 6 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces vamos a proponer ahora una ampliación de estas dimensiones de las zapatas para poder cumplir con lo que vendría a ser la condición de la presión admisible del terreno, ¿no? Siguiente, por favor. Es por ello que proponemos el diseño, en este caso estamos mostrando únicamente de la zapata C4. Como vemos en la parte izquierda tenemos las propiedades de la zapata, el F'C, el Fy y el módulo de elasticidad y la capacidad admisible, ¿no? En este caso también lo tenemos en megapascales, en newton sobre milímetro cuadrado. Tenemos también las acciones de carga, la de servicio y las últimas que hemos considerado. También tenemos la propuesta en esa dirección, que ahora estamos considerando un valor de 2.5 y un valor de 2. El área, la excentricidad y también la verificación por un análisis de corte, ¿no? En este caso la excentricidad es menor a L sextos, entonces la carga se puede distribuir de una manera trapezoidal, como se ve. Siguiente, por favor. Ok, luego pasamos a definir lo que vendría a ser las propiedades de la zapata, bueno, nuevamente en esa misma dirección y verificamos lo que vendría a ser un corte por fricción y el corte por punzonamiento, ¿no? De lo que vemos al final, que el cortante último entre el cortante admisible multiplicado por el phi nos da un valor que es adecuado, ¿no? 0.3 y se encuentra dentro de los límites, y lo mismo para el corte por punzonamiento. Para el diseño por momento, realizamos el cálculo de lo que vendría a ser el acero, y obtenemos que necesitamos una varilla de número 8, una varilla de 1 pulgada, y también necesitamos una varilla de 1/6, ¿no? Para el acero de temperatura en la parte superior. Ok, y también vemos que el momento último entre el momento reducido nominal es un valor de 0.4, entonces nos encontramos dentro de los límites. Esto análisis fue para la dirección X y también realizamos un análisis para la dirección Y. Entonces también tenemos la combinación de servicio y la combinación última para esta dirección Y, ¿no? Los valores vendrían a ser, solamente que ahora ha cambiado. En el caso anterior era 2.52, ahora tenemos 2.5. Realizamos el análisis en corte.
Del mismo modo como habíamos hecho en el caso anterior por la dirección X, y también obtenemos valores aún más pequeños que inclusive que en la dirección X, ¿no? Tenemos una relación de 0.03 para el cordón de proflexión y para el cordón de promocionamiento tenemos 0.08. Siguiente, por favor. Ok. Luego tenemos el diseño por momento para el cálculo de las varillas de acero, y del mismo modo también requerimos para una cuantía de 0.3%, por ejemplo, tenemos una varilla de número 8 y una varilla de número 6 como cero de temperatura. Y en este caso mostramos como parte final un esquema de lo que vendría a ser el diseño de la zapata, donde tenemos para la dirección X una varilla de 1 pulgada, espaciada cada 25 centímetros, y de la misma forma tenemos para la dirección Y una varilla de 1 pulgada, y como cero de temperatura tenemos lo que vendría a ser una varilla de 3/4 cada 25 centímetros. Siguiente, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Finalmente vamos a diseñar las zapatas corridas, especialmente las que están acá en este lindero. Bueno, tenemos primero las dimensiones que se presentan acá en esta figura y la descripción, claro, de los parámetros de diseño, el F'C, el Fy y el módulo. Bueno, para empezar vamos a diseñar por funcionamiento. Lo que se hizo acá es utilizar el propio programa de tabs que lo calcula por elementos finitos y ya no como en el caso anterior de forma manual. Se propuso un ancho unitario de 1 metro y el espesor del propio muro es de 0.2 metros. Bueno, y con esto, con la fórmula del funcionamiento, que se tiene que calcular 3 factores previos, se determinó que el cortante unitario nominal es de 2.463 kilonewton. Y con esto se procedió a calcular en el programa, a través de gráfica por contornos, determinar que en ningún caso supere este valor. Siguiente, por favor. Bueno, luego se calculó también la cortante por flexión de la misma manera, para un ancho unitario, y calculado el cortante nominal que se presenta. También en este caso se determinó un cortante nominal unitario y se modeló en etapas para determinar que en ningún caso lo supere. Y finalmente el acero de refuerzo, con una separación de 15 centímetros, se determinó que se necesitarían 8 aceros de número 8, o una varilla cada 15 centímetros de número 8. ¿No? Se determinó cuánto vendría a ser su cuantía y su cuantía mecánica. Y finalmente se tuvo que el cortante nominal unitario sería 736.65 kilonewton por metro, por cada metro. Y bueno, con esto mismo se propuso en el mismo tabs para que verifique que en ningún caso lo supere. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente para el acero transversal en este caso, primero partimos con el acero de temperatura. ¿Para qué? Para que con este acero de temperatura luego nos ayude también a trabajar el acero en flexión, que luego lo vamos a determinar. El acero mínimo es de 0.18% y proponiendo un acero de diámetro número 6 a cada 15 centímetros, se tuvo una cuantía de 0.30%. Y con esto se verifica el acero por flexión y obtenemos un momento nominal de 422 kilonewton por metro. Y esto se le llevó al propio ITAPS para verificar que en ningún caso lo superen. Y en este caso vamos a considerar esta disposición tanto en la parte superior como en la parte inferior de la propia zapata. Y finalmente acá en este extremo presentamos más o menos cómo quedaría el diseño. Acá en el medio se muestran los aceros que van a ir en toda la longitud y el acero transversal. Y siguiente, por favor. Bueno, básicamente eso sería todo. Gracias. La pregunta es, ¿chequearon los nudos en la columna fuerte viga débil? Y la otra pregunta, por favor, ¿me podrían volver a explicar cómo trataron el análisis de la cimentación respecto al coeficiente de balasto? Sí, ingeniero. En la parte del coeficiente de balasto, como le mencioné, básicamente lo saqué de una tabla que estaba, bueno, son valores aproximados, ¿no?
y todos ellos tienen casi el mismo patrón que siguiendo lo que vendría a ser la presión admisible del terreno. Por ejemplo, 2.7 sale 5.4, 5.5 aproximadamente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces era Ya, una tendencia de que los valores del coeficiente de Ballast era aproximadamente el doble de la presión admisible. está bien. Lo otro es ¿cómo reparten los resortes el ETAPS? No. En este caso era un área Springs, entonces yo intuyo que a la hora de hacer el meshado automático, porque aparte de ello también, también realizamos lo que era bueno, una división de las losas de manera particular, y luego de ello también se le asignó lo que vendría a ser un mesh automático, ¿no? Aparte de ello, otra consideración que no lo mencioné, pero también sería importante, es que las esquinas de las zapatas les colocamos un apoyo del tipo fijo. Entonces, Laterales. claro, laterales, O perdón, verticales. laterales. Claro, laterales, en dirección X y en dirección y únicamente todo lo que vendría a ser la dirección Z estaría soportado por lo que vendría a ser el tipo de resorte, ¿no? Ya. Ya, listo. ¿Alguna consulta, Ítalo? No, doctor, ninguna. Listo, gracias. Vamos a tomarnos un receso, por favor, de unos 5 minutos. Ya listo. Ya listo, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Nuestro ingeniero somos el grupo 3, con los integrantes muy vistos en pantalla, y bueno, esta sería la presentación del escalonado que le hemos titulado Análisis Sísmico de Edificio Multifamiliar 10 pisos con 2 sótanos en el distrito de Ica. Bien, esta sería la descripción de la edificación con un resumen de los parámetros sísmicos que se muestran en la parte derecha. Zona sísmica 4, el suelo tipo 3 que se han, digamos, obtenido de la caracterización geotécnica del estudio del suelo de donde está ubicado este edificio, y asimismo también se presenta el resumen de los factores de irregularidad, ¿no? Con la comprobación de las irregularidades en verticales y en altura y en planta no se encontró ninguna, y por tanto el factor era 1. Y finalmente, luego de realizar el análisis, se verificó el valor de R con las cortantes que tomaba los muros y las columnas, ¿no? Y se llegó a la conclusión que era el valor de 6, lo que se había supuesto al inicio también. Bien, estos serían algunos datos que se tuvieron en cuenta para poder realizar el modelado con respecto a los materiales. Una prima serie de 280 para las vigas y las losas y 350 para las columnas. Este sería un resumen de las cargas que se consideraron tanto para el sótano como para un piso típico. Y bueno, estas no serían las sobrecargas. ¿Sí? La estimación del peso sísmico, que es por norma, por ser una edificación, sería la carga muerta más el 25% de la carga viva, ¿no? Bien, este sería el análisis modal. Tuvo la peculiaridad que recién a partir del modo número 72, por ahí se llegó al 90% de la masa participativa en X, y en el modo 60 en lleno. En el modo 1 predomina en X, el modo 2 predomina en Y, y el tercero sí es el rotacional. Este sería solo un resumen con un periodo del modo 1 de 0.5, 0.4 para el segundo y 0.3 para el tercero, ¿no? También se realizó la verificación de desplazamientos y distorsiones o las derivas, que también se suele llamar, y todos cumplen con el valor límite de la norma, ¿no? Que es menor al 7 por 1000. Bien, pasando al diseño de elementos estructurales, empezamos con el diseño de las losas. Este sería, como es una edificación de 10 pisos y 2 sótanos, se tomó, digamos, el diseño del sótano y el diseño de un piso típico, ¿no? Para poder generalizar el diseño. Bien, estos serían los datos de entrada para el diseño, tanto los materiales, que es 80, era un espesor de 20 centímetros, el peralte es menos el recubrimiento, que sería 17.5 centímetros. Se consideró un ancho de análisis de 2 metros, se propuso una variedad de 4 y una separación al inicio de 25 centímetros, ¿no? Estos valores se obtuvieron del ETAPS, como se muestra acá en la parte derecha. Este vendría a ser la distribución de momentos, digamos, en el eje local 1. Y bueno, se pueden, luego de integrar estos esfuerzos, se pueden obtener los valores de momentos en este ancho de análisis, que vendría a ser 2 metros, ¿no? Se realizó el cálculo del momento nominal con la varía propuesta al inicio y con la separación también propuesta, y lo cual se llegó a un momento nominal de 32.7, y si esto lo comparamos con el momento último,
bueno, es mayor a 1, ¿no? Entonces, por tanto, sí cumple y se propone una malla inferior con varilla número 4 espaciado cada 25 centímetros. Ese sería para el tema del refuerzo en dirección X. Para los bastones también en esa dirección, se identificó los momentos negativos digamos, en los apoyos que vendrían a ser algunos muros y vigas. Y bueno, también se realizó el mismo cálculo, el ancho de análisis 2 metros, la separación propuesta fue de 25 centímetros y la misma varilla también se propuso bueno, con esa misma separación, ¿no? Y se tiene, perdón, se tiene el mismo momento nominal y se llega a la conclusión que también es mayor que el momento último que sale del programa, ¿no? Entonces, también para los bastones van a ser varillas número 4 y espaciados cada 25 centímetros. Y una valla superior de varilla número 3 con 25 centímetros con tal de cumplir la cuantía del 0.18% para lo que es de temperatura. Bien, acá solo se hizo el cálculo de las longitudes de los bastones, serían en estas zonas de acá, ¿no? Que sería, bueno, que sería el espesor de la placa más la longitud que vendría a ser este detalle de acá, que digamos que es el cambio del momento negativo al momento positivo, esta longitud de acá, más la longitud de desarrollo, que vendría a ser 12 veces el diámetro de la varilla considerada, que en este caso era 4, y bueno, y la longitud total del bastón sería 1,50 m, ¿no? Para ese lado. De esa manera, siguiendo esa misma lógica, se planteó las longitudes de los bastones para cada uno de en los tramos considerados, ¿no? Bien. La misma metodología que se siguió tanto para el refuerzo en dirección X, y los bastones en dirección X también se realizó en la otra dirección. También se realizó el mismo procedimiento y se llegó también a la misma propuesta de varilla, que es número 4 y espaciado cada 250. Si bien es cierto que se pueden encontrar momentos también un poco menores que el que está evaluado, que es 40, no permitía, digamos, dar con un valor o con un número de varilla menor a 4 por el tema de que la cuantía no cumplía con el valor mínimo. Es por ello que se tomó el valor de 4, ¿no? Espaciado cada 25 centímetros. Bien. De la misma manera con los bastones en la dirección Y, más a detalle acá no puedo decir, ya lo expliqué en la parte de la dirección X, se sigue el mismo procedimiento y se verifica que al final cumple que el momento nominal con la separación y con el número de varilla propuesta sigue manteniéndose mayor o igual al momento último, ¿no? Y de la misma manera se calculó la longitud de las bastones en esa dirección, ¿no? A ver, espera un momento. Bien, ese sería con respecto al sótano. Se puede ver cómo la distribución de momentos es apreciable, ¿no? Tanto en la dirección X como en la dirección Y. Sin embargo, en el piso típico sí era una distribución algo, no era, digamos, la esperada, ¿no? Entonces, en este caso, al haber momentos negativos y positivos por zonas donde había mucho cambio de momento, por lo tanto, digamos, plantear bastones y luego ir cambiando, digamos, digamos, del acero negativo hacia el acero positivo era demasiado tedioso, ¿no? Por lo tanto, con ese criterio, se decidió, digamos, plantear una malla inferior y la malla superior para todo el espesor de la losa, ¿no? Tanto arriba como abajo, número 4, 25 y número 4 también 25 centímetros, ¿no? En este caso sí no hay bastones, hay malla superior e inferior con esta distribución, ¿no? Por el tema de esta distribución de momentos algo irregular, ¿no? Bien. Bueno, este sería el detalle de la distribución de acero en la losa maciza. Bueno, este sería el visto en planta general. No se puede apreciar mucho acá por el tema de la escala, pero sí se puede apreciar acá, ¿no? Se considera un 1,50 m o 1 metro para el tema de los bastones y una separación de 60 centímetros con respecto de los bordes hacia el acero positivo, ¿no? Bueno, ese sería el resumen del tema de las losas. Bien, creo que sí, mi compañero no.
Muy bien, vamos a seguir con el diseño de las vigas. Lo primero que se hizo fue exportar de nuestro modelo de TAPS la combinación de envolvente, ¿no? Y para cada piso se definió se encontraron los valores máximos y mínimos negativos de momento flector. Ahí se puede ver en la esquina inferior derecha. Y también se propuso las áreas de acero y también se calculó pues, lo que serían los momentos nominales. En la siguiente diapositiva se muestra con el procedimiento. Bueno, principalmente se tuvo para el 10º piso, que simplemente se necesitaban vigas por el diseño por flexión. Y aquí se puede ver pues, que simplemente no va a haber acero en compresión, o bueno, no es requerido. Simplemente va a haber acero que va a trabajar de atracción que diga. En la siguiente, por favor. Mientras tanto, para otros pisos, como puede ser el 7º y 8º, tenemos que sí se va a necesitar acero a compresión, es decir, que se va a poner acero en la parte superior de nuestra viga. Y este pues se calcula principalmente reforzando, ¿no? Reforzando para obtener un mayor momento flector y que al mismo tiempo la falla inducida al momento de que se produzca la falla sea de tipo dúctil. Y bueno, se puede ver que tenemos 8 varillas número 8 y 3 varillas número 5. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se muestran las secciones, ¿no? Se usó una sección para cada piso. En el piso 10 se tiene la primera sección de 30 por 60 con 4 barras de 3/4 en la parte de arriba, un estribo de 5/8 y en la parte inferior 4 barras de 3/4. También en la viga, en la sección del 9º piso, también es de 3 por 60 con las mismas características, solo que en la parte inferior tiene 4 barras de 1 pulgada. En la viga del piso 8 se tiene 3 barras de 1 pulgada tanto arriba como abajo, un estribo de 5/8. Para el 7º piso, 5 barras de 1 pulgada en la parte superior y en la parte inferior 4 barras de 1 pulgada. Y ya de aquí, del 6º, 5º, 4º, 3º hasta los sótanos, tendría una sola sección que sería pues, de barras de 1 pulgada, tanto arriba como abajo, y estribos de 5/8. Siguiente, por favor. Y se procedió a verificar las vigas por servicio, ¿no? Para esto lo que se hizo fue ver en una planta típica y escoger aquellas vigas que supondrían tener una mayor longitud y al mismo tiempo también un mayor ancho, una mayor área tributaria. Del programa de TAPS se definió un combo que vendría a ser 100% de la carga muerta más 50% de la carga viva, y con esto pues se obtuvo los desplazamientos o las flechas, pero solo los instantáneos, y faltaría ya lo que serían pues las diferidas a través del factor Z definido en la norma. Siguiente, por favor. Y aquí se tiene ese cálculo, ¿no? En base a la cuantía que obtuvimos de diseñar por flexión, se obtiene la deformación total ya incluyendo las flechas instantáneas y diferidas, y en base a la longitud se define la flecha límite, y se puede ver pues que en todos los casos sí se está cumpliendo la verificación por servicio. Y siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a pasar al diseño de columnas. Sí, bueno, buenas tardes y bueno, ahora pasamos a lo que es el diseño de la columna. En este caso vamos a mostrar el procedimiento para una columna que en este caso son de dimensiones de 400 por 900 milímetros, con una resistencia de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta columna ha sido diseñada del nivel del sótano, el segundo nivel del sótano. Y bueno, primero se propone un refuerzo longitudinal que sean 6 varillas de número 6, 4 de número 6 y 6 también. Ahí se puede ver ahí cómo está distribuido y verificamos que esta cuantía sea mayor al 1%, ¿no? Ahí podemos ver que cumple con la cuantía mínima. Y luego verificamos esto según el análisis estructural, para estos casos, en caso que tenga la carga axial máxima para ese nivel, para los momentos máximos en cada uno de los sentidos y, perdón, los ejes, y también se consideró las combinaciones críticas en sismo para cada dirección, para evaluar también la carga y los momentos. Y bueno, acá podemos ver abajo el resultado con el programa SP Column. Podemos ver que la mayoría de los resultados son de falla balanceada o falla dúctil. Ahí podemos verlo. Y siguiente diapositiva.
Y ahí podemos ver una imagen del diagrama en donde se ubican estos puntos que se han considerado para el diseño. Vemos que cumplen, están dentro como mencioné, dentro de la falla balanceada y dúctil. Y bueno, es siguiente. Y luego pasamos a lo que es el diseño por confinamiento, ¿no? Según el artículo 21.6.4 del E060, calculamos la cuantía para los dos casos de cuantía y determinamos el caso máximo, el cual sale de 0.01125, y luego también determinamos ese espaciamiento de confinamiento, ¿no? En esa zona que va a tener, el cual nos sale un resultado de 100 milímetros, y al final determinamos la cuantía para cada dirección, en la cual nos salió que en la dirección X requiere de dos varillas de número 5 y 6 varillas de 5 octavos en el de dirección Y. Y también determinamos la longitud de confinamiento, ¿no? Que sale un valor de 900 milímetros, según la norma. Y luego ahora pasamos por el diseño por capacidad, en el cual realizamos los requisitos de resistencia de corte, en el cual se trabaja con el momento probable, que es el 1.25 del momento nominal, ¿no? Que se obtiene en base al análisis, y esto lo bota el SP Column, con el cual tenemos los momentos nominales reducidos, y bueno, también este factor de reducción, y ahí se puede ver cómo lo obtenemos tanto para el eje X y para el eje Y. Esta cortante última, ¿no? Que es la cortante de diseño que la norma dice con la cual se verifica. Y luego entonces, con este valor, calculamos la cortante nominal de resistencia de la columna, y vemos que en ambas direcciones se obtiene un valor mayor a lo que se obtuvo en la carga de la carga última por mejor dicho, la fuerza cortante por diseño, ¿no? Entonces el diseño por capacidad también cumple. Siguiente. Y bueno, acá un resumen de esta columna. Bueno, en el informe también está el resumen de las demás columnas. Ahí se verifica que las dimensiones, bueno, más que nada desde el sótano 2 hasta el piso 5 de F' es 350, y para el diseño de los demás pisos, del quinto hasta el décimo, solo se cambió la resistencia al concreto y mantiene la misma configuración. Y bueno, acá se puede ver, ¿no? Que en todos los casos se cumple que la cortante nominal reducida es mayor a la cortante última, que es por la de capacidad, que cumple con la filosofía de diseño. Y también vemos que las derivas en cada sentido no superan el 0.7%, ¿no? Vemos que en caso máximo tenemos un 47% ahí. Y bueno, siguiente. Y bueno, este es un detalle de la columna, de cómo se distribuyó. Ahí están los ganchos de 5 octavos, las barras de 3 octavos, y también el estribaje, ¿no? Que ahí se puede ver cómo está detallado. Tanto a la derecha también se puede ver cómo está. Ahí creo que hay un error de detalle, debería ser columna 2. Y ahí se detalla la zona de confinamiento y la zona central. Y la distribución de los estribos, que sale 5 octavos, 1 a 5 centímetros, 8 a 10 centímetros y el resto a 20. Ya, siguiente. Y bueno, ahora le deseo el paso a mi compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el diseño de muros. En este caso vamos a explicar el muro PL02. Y como vemos, primero encontrando los ejes locales. Luego tenemos la sección propuesta. También hacemos una proposición. Inicialmente una extrusión de acero de varillas del número 8 a 200 milímetros, lo que nos da una cuantía de 1.7%. Encontramos los valores en el programa TAPS y los insertamos al programa SPColumn para que nos pueda arrojar el diagrama de interacción. Una vez que encontramos el diagrama de interacción, vamos a buscar los valores. Y siguiente, por favor, para explicar esta parte. Y verificamos si necesita elemento de confinamiento. Elemento de borde, perdón. Una vez que encontramos acá, vemos que sí requiere elementos de borde. Luego procedemos a calcular el área de acero de confinamiento en cada dirección. Ahí lo vemos. Y luego las cuantías y elegimos. Luego procedemos al acero mínimo. Cada uno proponemos una separación de 100 milímetros. Y encontramos lo que nos arroja, vamos a proponer 2 varillas número 4 y 4 varillas número 4. Y también el acero longitudinal de borde, que viene a ser 8 varillas número 8. Ahora vamos a ver el diseño del muro frente a la cortante. De igual manera, insertamos los valores en el SPColumn y encontramos acá un diagrama. Encontramos los valores, el VN máximo, que estamos ahí, y vemos que sí cumple. En la parte de abajo, por favor. Ya está. Luego procedemos a calcular la altura de confinamiento. Igual con los valores obtenidos, procedemos al cálculo y cansa, que nos arroja una altura de confinamiento de 3.300 milímetros. Siguiente, por favor.
para el primer y segundo piso. Procediendo para los demás pisos, sin contar el primero y el segundo, ahí vamos a encontrar los valores. Y igual, proponemos un cambio de diámetro a la variedad número 4, mantiene la separación de 200 milímetros. Y obtenemos una cuantía de 0.43%. Ahí tenemos el diagrama de interacción, vemos que sí cumplen, los valores están correctos. Y llegamos a la conclusión de que no es necesario amplificar la fuerza de corte. Procediendo, seguimos. Estamos usando varillas número 400, exacto. Ahí está, sí, gracias. Y eso sería todo. Observamos que cubre la demanda de corte. También si reducimos el diámetro de la varilla de acero, se obtendrá una cuantía menor a la mínima, 0.25, por lo tanto usaremos este diseño hasta el último. Siguiente, por favor. Y aquí podemos encontrar los detalles, ¿no?, del muro PL02 en este caso. Hemos propuesto un diseño del primero al segundo piso y el resto como cumplía. Tenemos el tercero al décimo piso. Le doy el pase a mi compañero. Bien, buenas tardes. Continuando, quedaría por último el diseño de la cimentación. Inicialmente, bueno, las propiedades de los materiales que vamos a utilizar sería una resistencia del concreto de 280 kilogramos por centímetro cuadrado y el acero de 4200. En cuanto a la capacidad admisible, como había mencionado mi compañero al inicio, por las condiciones del sitio, que era en Ica, habíamos encontrado el estudio de microsonificación sísmica. Y bueno, tenemos los parámetros, utilizando la fórmula de Terzaghi, hemos obtenido la capacidad admisible para la profundidad que requeríamos nosotros, ¿no? Porque la que mostraba el estudio solamente era superficial, ¿no? Y bueno, entonces la capacidad admisible de suelo sería en promedio de 6 kilogramos, ¿no? En la tabla de la derecha podemos ver en la penúltima columna que está la carga última, que está alrededor de 18 y 20, y utilizamos un factor de seguridad de 3, lo que daría el admisible de 6. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Y ya conociendo esto, propusimos al inicio varias geometrías de la cimentación, pero siempre los resultados no eran, digamos, lo más convenientes, ¿no? Por ejemplo, daban a veces tracción en algunas partes del suelo, o demasiados momentos en ciertas zonas, ya, en momentos flectores ya, pero en la cimentación, ¿no? Entonces, por lo tanto, decidimos ir conectando, probando, prueba y error, hasta que damos con la que se muestra en la parte izquierda, ¿no? Que sería ya no tanto como zapatas aisladas o corridas, sino como una losa ya con aberturas al centro, ¿no? Entonces, para saber qué peralte darle, también hicimos estas pruebas, y lo que más dominaba aquí era el corte, ¿no? La fuerza del corte, porque la flexión al menos se podía controlar con el acero. Entonces, tuvimos que hacer la verificación por corte. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor, Carlos? Y bueno, inicialmente vimos la verificación al corte por flexión, ¿no? Que sería ubicado a una distancia d de la cara de apoyo. Entonces calculamos, como ya pusimos el peralte o el H, perdón, de 1,20 m, el D sería 1125 milímetros. Entonces, calculando ya con la fórmula y ya con el factor de reducción, obtenemos una resistencia al corte de 751 kilonewton, ¿no? Entonces, ubicando esos límites en el SAFE, nos muestra que sí, o sea, sí está cumpliendo, sí está cubriendo la demanda, tanto para el corte máximo positivo como negativo. Y bueno, vemos que sí hay zonas que están ya cerca a los máximos, pero como este corte se verifica a una distancia D, eso no pasa de ese rango, ¿no? Entonces, se podría decir que es permisible. El siguiente, por favor, Carlos. Eso sería con respecto a la fuerza de corte 1.3. Con respecto a 2.3 también pasaría lo mismo, ¿no? Vemos también que cubre la demanda con la misma resistencia, tanto para el corte máximo positivo y máximo negativo. Entonces, ahora también haríamos la verificación por funcionamiento. El siguiente, por favor, Carlos. Ya, en este caso, las columnas eran de dimensiones de 800 por 300 milímetros. Bueno, todas eran de la misma dimensión, entonces hicimos solamente un cálculo, ¿no? De cuál sería la fuerza o la resistencia, perdón. Entonces calculamos el B sub 0, que sería el perímetro de la zona, ¿no? Que es ubicado a D medios de las caras de apoyo. Y bueno, según la norma tenemos 3 cortantes nominales. Calculamos las 3, y de las cuales obtenemos
cuál es el mínimo y lo multiplicamos ya por ese B sub 0 y por el peralte, ¿no? Y nos da que la resistencia nominal ya reducida es de 9.984 kilonewton. Ahora, el mismo SAFE también, ya colocándole los datos de lo que va a utilizar para el diseño, nos bota esos factores, ¿no? Como podemos ver en la parte derecha, que todos son menores a 0, perdón, todos son menores a 1, por lo tanto, digamos que, bueno, se concluye que todos cumplen, ¿no? No va a haber funcionamiento ninguno. Y bueno, adicionalmente también vimos que el 6 nos bota una tabla con los valores de los cortes últimos que están en la última columna, ¿no? Vemos que están alrededor de 2.000 y 3.000 y todos son cubiertas, ¿no? Por la resistencia nominal que es de casi 10.000. Entonces, una vez que ya hemos visto que el peralte sí cubre el corte, procedemos a hacer el diseño por flexión. Entonces, lo que se propone también es colocar una malla, ¿no? Justo por la geometría de la cimentación. Entonces, con respecto a la flexión alrededor del eje 1, se proponen varillas de 1 pulgada con una separación de 15 centímetros, lo que nos da una cuantía de 0.28% y el momento nominal reducido menciona que es 194, ¿no? Ese calculado de 194 es para la separación de solo 15 centímetros. Y como el SAFE nos da los resultados por metro, ya el equivalente sería 1.295. Entonces colocamos esos límites en el SAFE y vemos que las demandas están cubiertas, ¿no? Tanto para el positivo, bueno, en la imagen de la derecha vemos que es el momento máximo negativo. ¿Puedes pasar al siguiente, Carlos, por favor? Y ahí vemos el máximo positivo y, bueno, colocando los límites, vemos que las demandas cubren, ¿no? Esos puntitos azules son los de las columnas, ¿no? Que no se considerarían. Y bueno, con respecto al eje 2, que sería el siguiente, Carlos. Lo mismo, ¿no? También en este caso propusimos una separación ya menor porque los momentos actuantes eran mayores. Por ejemplo, en este caso ya nos daba 1900, o bueno, requería una resistencia de 1900 kilonewton metro por cada metro. Y bueno, observando en la gráfica también vemos que queda cubierta la demanda tanto para el momento máximo positivo como para el siguiente, Carlos. Y para el negativo. Y bueno, por último tendríamos ya lo que sería el detalle que queda, ¿no? Como había mencionado, en dirección paralelo a X, que es de 1 pulgada cada 10 centímetros, y paralelo a Y cada 15 centímetros, también 1 pulgada, tanto superior como inferior. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Carlos.